Pero el mejor ataque que tienen las personas es saber que una persona de la misma situación de ellos, o peor aún, una peor situación de la de ellos, lo está logrando. Por eso te atacan, por eso se resienten, por eso al primer instinto o a la primera muestra de logro, ¡pum!, saltan. Estaba haciendo un reto en el cual explicaba cómo si era posible llevar un producto de cero a al menos $5,000 en menos de 15 días, porque básicamente me dedico a llevar tráfico a empresas para que este tráfico puedan convertirlo en ventas. Y se me apagaron las campañas porque olvidé hacer el pago de las mismas. Y me dio muchas giras conmigo mismo y justo me vino un flash a la cabeza de lo fantasioso que soy y de que este reto en otros tiempos hubiese sido algo wow para mí de tan siquiera pensarlo. Hubiese sido una cifra de $5,000 en facturación. Ni siquiera estoy hablando de ingresos netos, sino de facturación. Hubiese sido algo inalcanzable. Y es que es de los pocos videos en los que me he abierto tanto desde que estoy tratando de hacer contenido. Y me puse a pensar en que Dios, en su diseño original, nos creó para que nosotros seamos abundantes. Y tal vez pueden pensar, hay otro más que habla de discurso de prosperidad o algún tipo de cosa similar o que se le parezca. Pero es que últimamente he tenido mucho en mi cabeza ciertas palabras que incluso hasta mi padre, bien intencionado, por amor, por querer salvarme de ciertas situaciones, por querer librarme de ciertos obstáculos que tal vez él veía, me decía: sabes que, Dani, eres muy soñador, piensas cosas que ni al caso, Dani, ¿por qué no te dedicas a tener una vida normal como cualquiera? Y yo me moría de iras de esa situación con mi papá, pero entiendo ahora un poco más grande que no lo decía por malo o porque sencillamente pensaba, no, mi hijo es un pendejo y no lo va a lograr. Lo decía por querer ahorrarme dolores. Y de hecho si hubiese seguido su consejo, de hecho lo hubiese hecho. Me hubiese ahorrado un montón de dolores de cabeza. Porque a lo largo de mi vida he sufrido estafas, he quebrado empresas. Y no te hablo del negocito que se pone con el amigo y bueno, no funcionó y ahí queda. Empresas legalmente constituidas. Incluso una en la que hubiese tenido incluso hasta implicaciones legales, porque yo era el representante legal de esa empresa, porque las deudas de esa empresa estaban a mi nombre, ni siquiera a nombre de la figura empresa como tal, sino a mi nombre personal. Y yo, pues, en mi hambre de querer comerme el mundo a tempranas edades, todavía ni me graduaba, creo, o creo que recién me había graduado, tuve una sociedad en la que, por respeto a los derechos de la comunidad, no puedo usar el calificativo que me gustaría, pero bueno, no, Dios nos manda a perdonar. Esta persona me dejó básicamente con problemas legales, con deudas con el Estado, y básicamente tuve que ver la forma en cómo cerrar esta empresa. Estaba implicada una de mis supuestas mejores amigas. Hubiese tenido yo una forma de librarme de esto y dejarle básicamente a ella con el problema. No lo hice, pensé que iba a tener el apoyo de ella y que íbamos a solucionar las cosas juntos. Sin embargo, el momento en el que yo necesité colaboración y ayuda de esta persona, ya no la tuve, simplemente estuve ahí hasta que ella se salve. Una vez que ella se salvó y me quedé yo solo en este problema. Y esto por quererles comentar un poco. Me asocié con una persona que era parte de la familia. Resulta que hasta ahora no tengo ni la empresa ni la inversión. Y así un montón de cosas. Y no quiero hacer este video para quejarme ni nada, sino que quiero llegar al punto en el que mi padre me decía justamente todas estas cosas que me iban a pasar. Y me pasaron. Absolutamente tiene toda la razón en que me hubiese ahorrado
ese montón de frustración, de dolor, de etapas en las que no sabía qué hacer. Pero por otro lado también aprendí un montón. No estoy donde quisiera estar, pero estoy en un lugar que nunca soñé ni estar. Y de verdad le doy gracias a Dios a esto, porque en su palabra está, incluso en la creación, Dios es un Dios abundante. Y este es un mensaje que lo he venido escuchando en varias pláticas, incluso si es que quisieran se las paso. Y hablaban del diseño de Dios, y el diseño de Dios es abundancia. Volví a leer, a topar un libro, justamente lo tengo aquí al lado, que se llama De la carencia a la abundancia. Citaban una parte de la Biblia en la que narraban cómo creó Dios el mundo, que es, no quiero mentirles, Génesis 1:1. Pueden ahí ustedes leerlo para corroborar lo que yo les estoy diciendo, pero habla de que Dios creó todo en abundancia. O sea, Dios no dijo voy a hacer plantas y hizo un poquito de plantas, voy a hacer animales e hizo un poquito de animales. O sea, cuando habla de creó los mares y colmó de peces en abundancia, cuando habla de creó la tierra y la llenó de especies en abundancia, cuando habla de que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, y hubieron un montón de árboles, vegetación con frutos y etcétera, eso te habla del diseño que también Dios tiene para nosotros. Y conjugo estas dos cosas y me pongo a pensar en que qué importante es estar alineado. Llámalo como tú quieras. Yo me encasillé en el cristianismo, soy cristiano, creo en Cristo, me rindo a Él como mi Señor y Salvador. Sin embargo, hay muchas cosas que yo he visto antes de ser cristiano que tienen otras denominaciones. El mundo del coaching, por ejemplo, el mundo de un poquito más esotérico, hablas de frecuencias, hablas de vibraciones, hablas de una fuerza mayor. Tómalo como quieras, yo tengo mi propia denominación y esa es mi verdad. Sin embargo, tú, si estás alineado con la fuente, con el creador, como tú quieras, para mí es Dios. Si tú estás alineado con el diseño original de Dios, justamente vas a poder llegar a estos niveles en los que, si en retrospectiva te pones a pensar, te vas a sorprender de las cosas que has logrado cuando estuviste alineado o intentaste estar alineado. Yo vengo de una familia en la que no puedo decir que era de escasos recursos, éramos clase media, pero clase media baja. Entonces, he sufrido varias dificultades a lo largo de mi vida, quedarme sin un lugar donde vivir, tener que sacar las cosas de mi casa, de la que fue mi casa arrendada, porque no se daban más con las deudas y mi papá no podía pagar un arriendo de forma inmediata. Y bueno, gracias a Dios, un tío también nos dio la mano y pudimos en un cuarto dejar todas las cosas mientras él nos dio un espacio para vivir. Vengo de una familia en la que mi papá, él sí es de orígenes humildes, y él en su niñez tuvo que vivir en el campo. Y entiendo esos consejos, entiendo desde dónde viene, pero también entiendo el amor de Dios para con sus hijos, y tuve yo en su misericordia la oportunidad de poder llegar a este tipo de conocimiento en el que Él me ha sorprendido con un montón de cosas. Y me conmueve, de verdad me conmueve un montón todo lo que he vivido, porque en ese afán de querer hacer algo, quiero hacer este video para mí mismo y a ver si a alguien le sirve. Yo creo que si tienes algo en tu mente, si tienes algo en tu corazón, es porque tu diseño te lo permite pensar así. Es porque tú fuiste diseñado por ese creador para poder alcanzarlo, porque
Él te va a dar los medios. No sabría cómo explicártelo, pero es loco lo que a mí me ha sucedido. Imagínate mi papá en, no sé, tempranas edades, trabajando en el campo. ¿Cuándo se va a él pensar en ese momento tan siquiera que en un momento va a tener un hijo? Que este hijo va a tener una empresa, que esa empresa va a estar bien ubicada en una zona céntrica de la ciudad capital, porque para él era un logro incluso llegar a Quito en su momento, que iba a estar a cargo de personas que iban a ser sus empleados, pero todas esas cosas demandan también exponerte, demandan también renunciar al miedo, demandan también creer en ti aun cuando las condiciones no te lo permiten creer. Hay ciertos pasajes de la Biblia que a mí me ayudan un montón para cuando estoy en este tipo de dilemas, en este tipo de inseguridades, incluso se podría decir, porque somos humanos y es normal. Y hay pasajes como los del rey David, por ejemplo. El rey David no fue una persona capacitada. El rey David no fue una persona, no sé, sobrenatural, a la que Dios dijo, bueno, él en sus habilidades sobrenaturales, quiero que él sea el rey de Israel. O sea, David, así como David y muchos otros personajes, tuvieron que pasar por ciertas etapas de formación en la que sufrieron, en la que incluso hubo una prueba de seguir confiando en Dios, se podría decir. Pero ahí es donde más se apegaron a Dios y llegaron a lugares inimaginables. Hay una frase que escuché el otro día en la que decía que Dios no escoge a los preparados, sino Dios procesa y prepara a los elegidos. Y bajo ese mismo precepto, te invito a que si tienes algo en tu corazón, intentes hacerlo. Si tienes algo en tu mente, intentes hacerlo. Que no te frenen esas voces. Porque hay voces, sí, y perdónenme la palabra, pero hay voces idiotas en las que tus amigos, tu entorno se van a reír de ti. Yo mismo en este momento podría decir que hay gente cercana a mí que ahora que estoy intentando hacer este tipo de contenido, que ahora que estoy intentando moverme un poco a exponerme más digitalmente hablando con este tema de redes sociales y demás, hay gente que dice, no, este está loco, este no nació para esto, porque, no sé, tal vez te conocieron en otra época, con otro tipo de hábitos, tal vez te conocieron en otra época en la que, en mi caso, podría ser, eras más reservado, eras un poco más callado con respecto a lo que querías hacer, porque básicamente tú vivías tu mundo y no lo exponías, y era tu mundo, y ahora que quieres hacerlo de forma más consistente, constante y de forma más expuesta, valga la redundancia, estas personas van a decir, no, ¿y este a qué está jugando? Porque él no es así. Pero de verdad tú no sabes todas las cosas que te estás perdiendo por encerrarte. La única forma de sobresalir en esta vida, la única forma de sobresalir en esta vida es que tú te des la oportunidad de ser tú, de intentar las cosas a tu manera. Ahora, no estoy diciendo que vayas como pendejo y a lo primero que pienses te dediques. Ten coherencia también en las cosas que vas a hacer. Todos desde una cierta edad tenemos ese presentimiento de bien y mal. Sabemos qué cosas podrían obrar para bien y qué cosas podrían obrar para mal dentro de las cosas que nosotros hacemos. Siempre hay conciencia detrás de los actos que hacemos. O sea, yo sé que si intento hacer un negocio y fracaso, pues bueno, fracasé. Y si es que es a tempranas edades, mejor todavía. ¿Qué tienes que perder? No tienes una familia, no tienes un hijo, no tienes a quien dar de comer. Lo peor que te puede pasar es que vuelvas a la casa de tus papás. Lo peor que te puede pasar es que tal vez sí te quedes endeudado y ahora sí tengas que tomar la segura, tomar un trabajo estable y volverte a parar en ese sentido económicamente hablando para que puedas volver a intentarlo. Es lo peor que te puede pasar. Pero, ¿y si no lo intentas? Pero, ¿y si toda la vida vives pensando que hubiera sido así, que hubiese pasado si hacía tal cosa? Eso es lo que quiero evitarte.
Eso es lo que quiero evitarte, porque sí, en su momento me dolió perderla a una empresa, me dolió perder la otra empresa, me dolió perder dinero, me dolió perder tiempo, me dolió perder amistades, me dolió perder incluso hasta familiares. Me dolió un montón, porque también soy humano, también siento. Sin embargo, créeme que ganar, así sea un avance pequeño, un logro pequeño, pero sabiendo desde dónde viniste, desde dónde vinieron tus papás, ganar, ponle el nombre que tú quieras, el celular que tú querías, la computadora que tú querías. No sabes el sentimiento que te llega al corazón cuando detrás de todo eso sabes que literalmente hubo sudor, lágrimas, trabajo, salud incluso muchas veces. No sabes lo que de niño nunca haberte subido a un avión, lo que representa. En su momento, ya unos meses atrás, no sé si lo conozcas, una figura pública de acá de Ecuador, Alex Hualpa se llama, es una persona de orígenes humildes, subió un video del café más caro del avión y hubo un 30% de personas que, bueno, le aplaudían sus logros, etcétera, a pesar de que tal vez no era la manera, y había un 70% de gente que le tiraba hate. Pero yo pienso en todo lo que ha tenido que vivir esa persona y no le estoy defendiendo, porque no estoy de acuerdo con el discurso de eres pobre porque quieres, de eres vago, subnormal, no haces las cosas porque no te da la gana. O sea, también están las condiciones estructurales del país, de la región en donde nazcas, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre está la opción de salir adelante. Sin embargo, la gente está tan cegada a que es posible tener una vida mejor de la que tienen ahora, que su mejor forma de defensa es justamente atacar a los que están intentando. Tú no vas a juzgar, siendo un futbolista profesional, a alguien que está intentando ser mejor futbolista. Tú, si fueses una persona exitosa en el ámbito que tú quieras, si fueses un empresario de éxito, no vas a juzgar a alguien que está intentando hacer negocios. Si fueses una persona espiritualmente pegada a Dios, espiritualmente elevada, como quieras llamarlo, no vas a hacer chiste y mofa de las personas que están intentando conectar con Dios, conectar con la fuente. No vas a hacer mofa de eso. Pero el mejor ataque que tienen las personas es saber que una persona de la misma situación de ellos, o peor aún, una peor situación de la de ellos, lo está logrando. Por eso te atacan, por eso se resienten, por eso al primer instinto o a la primera muestra de logro, ¡pum!, saltan. Y a veces nos frenamos por eso. Y de verdad, tomo el ejemplo de Alex porque me pongo a pensar en que nunca me faltó nada, nunca me acosté sin comer, gracias a Dios. Tuve unos padres en los que, así sea arroz con atún, hubo siempre un plato de comida en la mesa y gracias a Dios que en su momento, y perdón, no lo tenía en cuenta, sin embargo, gracias a Dios primero, que siempre me cubrió, incluso hasta en esas temporadas, pero gracias también a mis papás por el esfuerzo que hicieron. Pero a lo que quiero llegar, y otra vez, porque tomé el ejemplo de Alex, es que déjate alegrar por las cosas que puedes lograr. Y me refiero a que si lo intentas por lo menos y pones el trabajo, algo bueno vendrá. Y hay ciertas cosas en el camino incluso que das por sentado. Yo recuerdo, y por acá la tengo, yo recuerdo que en el canal 4 en Teleamazonas daban series gringas, porque cuando era niño, muy niño, yo no tenía cable, televisión por cable, entonces veía series como iCarly, veía series como Drake y Josh, veía series, bueno, ese tipo de series gringas de Nickelodeon y así, Disney. Y veía que usaban unas computadoras con una pera mordida. Y siempre había esa ilusión de tener algo así, ¿no? Veía que usaban el Peraphone, que era alusión al iPhone.
Luego, caminando por ahí en un centro comercial, veía que existía el aparato, ¿no? Existía el iPhone, existían las MacBooks, existían los iPods. Y lo veía algo aspiracional, o sea, era algo que veía en televisión. Y el otro día, igual trabajando, me puse a pensar en que, gracias Dios, todas esas cosas que yo vi de niño, hoy por hoy, tuvieron su esfuerzo, sí, en su momento, trabajar, hacer las cosas, pero hoy por hoy puedo disfrutar de esas cosas. O sea, para muchas personas eso no será nada, no será mucho, para otras será un montón. Pero, por ejemplo, quería mostrarles, no con la intención de fardar, con la intención de, no sé, decirles, miren, presumo lo que tengo, sino que quiero mostrarles que una computadora del año $1,500 no todos pueden costeársela. Y bueno, es una herramienta de trabajo, ¿no? Para mí, pero es algo que inconscientemente era un anhelo de niño, un anhelo cumplido, y ahora puedo disfrutar de esas cosas. Estoy grabando justamente ahorita con un iPhone nuevo, el Pro Max. Y otra vez, no es por fardar, pero ¿qué hubiese sido si no tan siquiera lo intentaba? Me gradué de la universidad, nunca conseguí un trabajo en el que pudiera permitirme tan siquiera pensar en comprarme ese tipo de cosas. Tal vez ahorrando, sí, un iPhone viejito, lo tuve y etcétera. Pero ir a la casa y gastarme 3 sueldos básicos en una computadora, jamás lo pensé. Tomar un viaje, irme a Francia y cenar en el Sena. Y otra vez, no es por fardar, jamás lo soñé. Casarme, tener mi esposa, irme a una isla con ella, viajar, tomar un avión con ella, salir de vacaciones, son cosas que tomar un avión tan siquiera parecía imposible. Y nada más quiero animarte a eso. Y quiero animarme a mí mismo porque alguna vez lo dije en mis redes sociales. Síganme por ahí, debe haber un link, si es que quieren conocer un poquito más respecto a lo que hago, a qué me dedico y todas este tipo de historias. Pero alguna vez en redes sociales, uno de los primeros videos de hecho que subí, dije que no lo hacía por ustedes, no lo hacía por querer impactar a nadie, lo hacía por mí primero. Y este video quiero subirlo justamente como recordatorio de todo lo que viví, que cuando niño parecía imposible. Y si es que de casualidad le afecta positivamente a alguien, recuerdes y tomes de esto justamente. Dios no es un Dios precario, Dios no es un Dios escaso, Dios es un Dios abundante y tú eres diseño de Él, del Creador, de la fuente, de donde sea que pienses que vengas. Yo creo en Dios y bajo lo que yo creo te explico, y bajo lo que yo vivo te explico, porque hay ciertas cosas que están escritas que son difíciles de explicar, pero cuando las vives, literalmente cuando las vives, las experimentas, sabes que es real. Dios es un Dios abundante. Yo pienso que Dios no va a poner en tu corazón y en tu mente algo que te sea imposible lograr, pero hay una parte, y esto lo topé, o esto lo vi, mejor dicho, en una prédica justamente a la iglesia que asisto. La bendición está. Dios no tiene problema con darte el carro, la casa. La bendición está. De hecho, el carro que manejo hoy por hoy, tuve el dinero así para comprarlo. Literalmente yo ese día no me desperté pensando en que me voy a comprar un carro nuevo. No me desperté pensando en eso. Simplemente el carro que tenía en ese momento se dañó, lo llevé a la mecánica, no hubo la pieza. Como no hubo la pieza, salí frustrado. Como salí frustrado, me fui a un patio con mi esposa nada más porque quedaba cerca la mecánica. Nos pusimos a ver los carros. Nos gustó ese carro. Entramos al banco, vimos que teníamos el presupuesto
y que un poquito más y nos faltaba y podíamos hacer un préstamo. Tomamos ese préstamo que nos dieron literalmente ese rato, esos préstamos para abogados del Pichincha, del Banco Pichincha, y sacamos el carro. Literal, Dios tiene esos gestos contigo en los que ni siquiera tenías planeado ciertas cosas, y el carro que hoy por hoy conduzco fue así. Y a lo que quería llegar es, ¿qué es eso? Dios no tiene problema con darte el carro, la casa, el trabajo, el negocio, el iPhone, la computadora, lo que tú quieras. Dios no tiene problema con eso, pero tú sí tienes problema con arrebatar las bendiciones que Él tiene para ti. Tú sí tienes problema con hacer el trabajo que hay que hacer, con las cosas que hay que poner sobre la mesa para que te vaya bien. Tú sí tienes problema con eso. Dios no. Dios no. Dios es un Dios abundante. Y por eso mismo cité hasta un versículo, bueno, no lo cité, pero mencioné un versículo de la Biblia en el que habla cómo Dios nos creó. Dios es un Dios abundante. Dios no puede hacer las cosas a medias, un poquito. Dios no trabaja así. Y si fuimos de hecho a imagen y semejanza de Dios, estamos en capacidad de hacer un montón de cosas, pero nosotros mismos tan siquiera no lo intentamos. Y este video es primero para mí, como dije, quiero, y de paso si es que le sirve a alguien, quiero recordarte tu diseño. Quiero recordarte de dónde Dios te sacó, de dónde sacó a tus padres y de lo que estás en capacidad de hacer. No dudes de las cosas que estás intentando hacer, porque ya has caminado un montón, ya te ha procesado un montón, y en ese proceso Dios te sacó. Dios te sacó, nunca estuviste solo, así que si es que el siguiente paso va a ser mucho más grande de los que ya has dado anteriormente, no temas, el Señor está contigo. Y me lo digo a mí mismo y me da nostalgia feliz con respecto a mencionar estas cosas porque lo viví, tuve que perder amigos, tuve que perder empresas, tuve que perder negocios, tuve que, jovencito, inexperto, tener que estar parado en la superintendencia de compañías, parado en el registro mercantil, asustado, con miedo, teniendo que cerrar esas empresas, quebrando, endeudándome, préstamo por aquí, préstamo por otro lado para poder cubrir esas obligaciones. De todas esas cosas, el Señor me sacó. Y hoy estoy viviendo una vida que si la estuviese viendo de niño, me sorprendería. Sería esa vida de película que veía literalmente en los programas de Drake y Josh, en iCarly y en todos ese tipo de programas. Hoy estoy viviendo esa vida. Y los retos están. Y el anhelo de algo más está. Ni siquiera no por la plata, ni siquiera no por el dinero, sino porque creo yo que tengo también la responsabilidad de compartir lo que Dios ha hecho conmigo, de compartir no solo el dinero, sino también el tiempo, sino también los conocimientos y todo el proceso que he tenido que pasar. A ver si te lo evitas. Es de sabios, por ahí está en alguno de los escritos de Salomón, es de sabios aprender de las personas que ya pasaron por ciertas situaciones. A veces no queremos y literalmente hay clichés que son clichés por algo. Así que no tengas miedo y a poner el trabajo. Y nada, quería hacer este video justamente para recordarme esa parte. Si es que te sirve, si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, si es que tienes algo contrario que se opone a lo que te estoy diciendo, también te leo aquí en los comentarios. Y si es que estás buscando emprender, si es que estás buscando vender más con algún servicio, producto, si es que estás buscando crecer en tu marca personal, si es que estás buscando llevar tráfico para poder convertirlo a ventas, a seguidores, a likes, lo que tú quieras. Si es que estás buscando ese tipo de cosas, yo te puedo ayudar. Sígueme en mis redes, TikTok, Instagram, Facebook. Podemos conversar, te puedo ayudar y nada, nos estamos viendo en un próximo video. Chao.